gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola y bienvenidos a un nuevo Casus Belli, a estos mix que le he dado yo por llamar. Y hoy voy a traeros dos historias de la Segunda Guerra Mundial, donde vamos a hablar de sacrificio por la vida. Pero vamos a entenderlo desde dos vertientes. Uno, sacrificio por la vida de pilotos japoneses, es decir, el famoso kamikaze, y otro, el sacrificio de un comandante hacia sus hombres para salvarles la vida. Como vemos, el sacrificio de la vida tiene dos fines distintos. Ha sido coincidencia que los dos documentos que haya encontrado sea sobre un kamikaze y un comandante norteamericano. Nadie vea más allá de que seguramente pues habría pilotos norteamericanos o soldados norteamericanos que actuaran de manera temeraria para sacrificar su vida para matar al enemigo, y seguramente muchos comandantes japoneses u hombres japoneses que lucharon para salvar a sus hombres. Pero en este momento tengo estas dos historias y os las vengo a contar. Vamos a empezar quizás por la historia más triste, nuestros amigos los pilotos japoneses, y luego si quieres pues cuento la historia del comandante del USS Growler. Bueno, la tripulación del caza submarino 699 o el LSC-699 observaba con pavor cómo un avión de caza japonés se estrellaba contra el océano, daba una voltereta sobre la superficie oceánica y corría o se dirigía hacia su cubierta. Minutos antes, los miembros de la tripulación habían disparado todas sus armas en un esfuerzo por resistir el asalto de 4 aparatos japoneses. En aquel encuentro relámpago entre ambos contendientes, ambos bandos habían estado sombríamente decididos a infligirse evidentemente el máximo daño. Mientras el avión de caza enemigo giraba en el aire hacia ellos, la tripulación del SC-699 solo tuvo unos segundos para reflexionar sobre las implicaciones. El avión enemigo fuera de control suponía un peligro mortal para ellos y su igualmente frágil buque de madera, que formaba parte de una flotilla de buques estadounidense anclada frente a la isla de Biak, a unos 1500 kilómetros de las Filipinas. No había nada que pudieran hacer salvo prepararse para el impacto y esperar, y sobre todo rezar, para que sus vidas pudieran salvarse en el seguro acontecimiento catastrófico que se estaba desarrollando. Volvemos un poquito atrás. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos construyó para la Armada 580 buques de madera conocidos como cazasubmarinos. Estos buques apenas medían unos 33 metros de eslora y tenían unos 5 metros y algo de manga. Iban armados con un cañón de 40 milímetros, 2 ametralladoras gemelas del calibre 50, varios lanzadores de carga a profundidad y cohetes Mark 20 Mousetrap. Los buques contaban con una dotación de 27 hombres, 3 oficiales y 24 marineros o suboficiales. La razón por la que los cazasubmarinos se construían con madera era conservar el acero y otros metales para buques más grandes y al mismo tiempo poder utilizar astilleros más pequeños en el esfuerzo de crear materiales de guerra. Durante la guerra, estos pequeños buques vieron mucha acción. El SC-699 se hizo conocido en el Teatro Pacífico por estar en el meollo de las cosas, llegando a ser apodado el tiro al 699 por el almirante Daniel E. Barbey durante el ataque a la isla de Aragüe en diciembre del 43. Durante ese combate, el SC-699 llegó a rescatar a 71 hombres heridos. Por ese valeroso rescate del mar, su capitán, el teniente James W. Forrestal, de San Luis, Missouri, llegó a recibir la Estrella de Plata. Durante 11 meses, el SC-699 participó en 11 operaciones importantes en el Pacífico. Pero la batalla en la que el SC-699 realmente brilló y sobrevivió fue, lo que he dicho antes, la isla de Biak.
en el grupo de islas Schoten, cerca de Nueva Guinea, en mayo del 44. Biak era el siguiente objetivo en la estrategia de salto de isla en isla del general Douglas MacArthur para recuperar las Filipinas. Durante el mes anterior a la invasión, los aliados bombardearon Biak con hasta 700 toneladas de artillería y de bombas de todo tipo. La isla también contenía 3 pistas de aterrizaje y una base de suministros. Esto era importante ya que Biak estaba lo suficientemente cerca de las Filipinas como para que los bombarderos con base en tierra pudieran llegar a las islas. Había casi 11.000 soldados japoneses entre la séptima flota y la Victoria. En contraste con la visión americana de Biak, los japoneses no designaron la isla como absolutamente vital. Sin embargo, los comandantes del segundo ejército del área y la séptima división aérea decidieron defender la isla hasta el último hombre. A las 6 de la tarde del 25 de mayo del 44, el SC-699 partió de la bahía de Humboldt, en Holanda, para ayudar en la invasión de la isla de Biak. Conocida como Operación Orlix, con el resto de la séptima fuerza anfibia de la séptima flota, pues el SC-699 también transportaba al teniente navío Philip Christian Holt, oficial que se dedicaba a controlar los botes de asalto. Sin embargo, el 26 de mayo el convoy japonés M-20, formado por 9 buques, se dirigió hacia el oeste desde la base militar de la bahía de Kao, en Halmahera. De vuelta a Halmahera, otros 30 buques esperaban órdenes. A pesar de la creciente amenaza de la operación Orlix, ya lo he dicho antes, la invasión de la isla de Biak, no se podía abandonar sin más la misión de escolta y defensa para defender Biak. El comandante de la 23ª Flotilla Aérea, el vicealmirante Yoshiaki Ito, planeó atacar al enemigo frente a Biak con 2 Mitsubishi A6M0 y 7 cazas Nakajima Ki-43 Oscar del tipo 1, temporalmente bajo su mando. Como veis, pues una flota temible. En ese momento, el quinto Iko Sentai, o Regimiento Aéreo de la Tercera Brigada, se encontraba en la punta de Nueva Guinea, cerca de la isla Efman, preparándose para escoltar otro convoy de Sorong a Manukauke, Quarry. Cuando la noticia del inminente ataque llegó a oídas del comandante Katsushige Takada, oficial al mando del quinto Iko Sentai, o Regimiento Aéreo, lo he dicho antes, esto decidió unirse a la refriega con 4 cazas bimotor Kawasaki Ki-45 Nick, en aportación a la escasa fuerza del vicealmirante Ito. Takada hizo los arreglos necesarios para que el capitán Yasubide Baba asumiera las tareas de escolta asignada a su unidad y comenzó a seleccionar a los miembros restantes de su escuadrón de ataque que carecía de efectivos suficientes. A las 6:30 de la mañana del 27 de mayo todos los buques estaban alejados de las zonas de asalto previstas en la playa y por tanto los cruceros destructores pudieron comenzar a bombardear la isla. El SC-699 estaba estacionado a 1800 metros de la costa, en el lado oeste de la zona de desembarco, ya lo he dicho antes, con el teniente para actuar como buque de control, desde donde tenían que llegar las lanchas. Poco después de las 14 horas, Takada y su escuadrón realizaron una salida desde la isla Hefman con los bimotores, a pesar de que estos aviones se consideraban del todo inadecuados, ¿verdad?, para este tipo de misiones. Los Oscar y los Zero no pudieron ser preparados a tiempo, por lo que Takada solo pudo realizar una salida con los 4 cazas Nick. El plan consistía en enfrentarse a los buques enemigos y regresar a la isla Hefman a más tardar a las 6 de la tarde, es decir, antes de la puesta del sol. Aunque no he recibido órdenes del cuartel general superior, no puedo hacer caso omiso y abandonar a su suerte a nuestras fuerzas en Biak. Esto dirijo Takada a los miembros de su tripulación antes del despegue. Ahora partiremos para atacar allí a los buques enemigos. Tras pasar la isla de Nonfor, el escuadrón de caza japonés observó entre las nubes varios cazas americanos P-47 Thunderbolt y pudieron escabullirse sin ser detectados. Cuando llegaron sobre Biak, el equipo japonés vio 14 buques aliados en el estrecho de Yapen bombardeando Biak. A las 5:15, 4 aviones japoneses fueron avistados a una altitud de unos 600 metros procedentes de Sorong. El único ataque desde el aire en ese día de la batalla. Desde los buques, los aviones japoneses parecían volar directamente desde el sol. El comandante del buque, el SC-699, Forrestel, informó de que había visto 5 aviones enemigos y que al menos 2 de ellos eran bombarderos en picado AISI-D3A, comúnmente denominados BALS por los aliados. Tras comparar las imágenes de los BALS y los P-47, es probable que Forrestel confundiera a sus propios P-47 con los BALS, porque en ninguna otra parte de su informe menciona a los P-47. Forrestel informó de que 2 de estos aviones monomotores lanzaron bombas sobre la zona de desembarco y se enfrentaron a un intenso tiroteo tanto desde la playa
como desde los cañones montados en los buques. Uno de ellos cruzó el SC-699 a una escasa altitud de 120 metros y fue alcanzado por al menos 100 proyectiles de munición procedente únicamente de ese buque. Ese avión fue visto estrellarse justo a la proa de estribor del SC-699. El otro fue visto estrellarse al borde del agua. Una vez más, los únicos aviones monomotores de los que se informó que estaban en el aire eran los P-47. En fin, es posible que el SC-699, al igual que otros buques, contribuyera al derribo de aeronaves amigas. Sin embargo, no se ha descubierto ninguna prueba que apunte específicamente a ellos. Aunque los P-47 se parecen a los PALs tenían tren de aterrizaje fijo, mientras que los P-47 no. Los dos también solían pintarse de colores similares, excepto por el redondel rojo, el Hinomaru, de los aviones japoneses, y evidentemente los americanos llevaban la estrella azul y blanca en el costado, ¿verdad? Curiosamente, Forrestal informó haber visto 5 aparatos. Forrestal sí que declaró que los 3 aviones restantes eran bimotores, aunque les parecían más pequeños que los cazabombarderos comunes Mitsubishi G4M Betty, reflexionando en su informe que estos aviones podían ser un nuevo modelo similar al cazabombardero, el Messerschmitt Bf-110 de los alemanes. En su informe, Forrestal dibujó un mapa y localizó lo que hacía cada avión en cuanto a su procedencia y lugar donde acabó estrellándose. En este mapa no menciona un quinto avión, ya que solo vio la acción de 4 aviones, 2 Nix y estos 2 monomotores desconocidos. 2 Nix, uno pilotado por el sargento Takahiro Kudo, y en el asiento trasero iba el sargento Hiroshi Iwamoto, y otro pilotado por el teniente primero Toshio Okabe, y en el asiento trasero iba el sargento Masanori Nozaki. Ambos se estrellaron, muy probablemente cerca del borde de la playa. El avión de Takada sufrió daños que literalmente destruyeron su motor izquierdo. Tras el derribo de los 2 primeros aviones, los 2 restantes, pilotados por el sargento Chugo Matsumoto y el propio Takada, intentaron escapar de la batalla. En algún punto del trayecto, el avión de Matsumoto se estrelló junto a la orilla del agua, a 1,5 kilómetros al este donde se estrelló el segundo avión monomotor. El avión de Takada pasó por encima de la playa y se acercó al SC-699 a menos de 900 metros de su proa de babor y fue recibido por un intenso fuego del cañón de 40 milímetros del buque, así como de toda la artillería de babor, sobre todo las ametralladoras, que es lo que había. El avión giró entonces hacia el este intentando escapar de la batalla. Takada le dijo a su observador, el sargento Toshio Motomiya, que iba a virar para vengarse enemigo por haber matado a sus hombres. Takada planeaba dar la vuelta y destruir al destructor USS Champson, que se encontraba solo unos cientos de metros a babor del SC-699. Aparentemente de la nada los P-47 desaparecieron. Takada consiguió derribar uno de ellos, pero él y su aparato sufrieron aún más daños en la dogfight que se estableció. El motor derecho empezó a incendiarse y durante ese tiempo los cañones del SC-699 siguieron disparando contra Takada. Lo hemos dicho antes, el de 40 milímetros, se me había olvidado, los 2 de 20 milímetros y los de calibre 50. Desde el primer disparo hasta el último, el SC-699 gastó 1086 proyectiles de munición de las 5 armas en una batalla que, según calculan, no duró más de 2 minutos. Herido, Takada le dijo a Motomiya, con voz débil a través del tubo parlante, que enviara un mensaje diciendo que pronto se iban a estrellar. Motomiya contestó que no podía, ya que el equipo radio había sido destruido en el combate. Takada lo reconoció diciendo: «Oh, bueno, no se puede evitar, ¿verdad?». Unos segundos después, lo único que pudo decir fue: «¡Viva el emperador!». Y nada, sacó su arma de bolsillo y se disparó la cabeza. Esperemos que no fuera un ambos. Este avión se libró por poco de estrellarse contra el Samson. A unos 27 metros del SC-699 por babor, el avión alcanzó el agua con la punta del ala izquierda. De alguna manera, Motomiya salió despedido del avión mientras este volcaba sobre la sección media del SC-699. El buque estaba en llamas. Pedazos de este avión estaban esparcidos por toda la cubierta y en el agua. Una explosión de gasolina y fuego estalló con la colisión. 16 de los 25 miembros de la tripulación del SC-699, incluido Forrestal, el registrador y el oficial de artillería, saltaron del buque o cayeron. En su informe, Forrestal señaló: el registrador, según su propio conocimiento, no sabe cuál fue la causa, ni su caso, ni el de ningún otro hombre. En ese momento, los únicos oficiales que quedaban en el buque era el teniente Orville Van Broek, oficial ejecutivo, y el oficial de control de los buques, el teniente navío Holt. Holt tomó el mando, declarando más tarde que la razón por la que tomó el mando sin que se ordenara fue que, literalmente, el capitán había saltado por la borda sin dejar ninguna orden.
Hall recibió la Cruz Naval por sus acciones para salvar el buque. En su informe a Forrestal, Barenbroek declaró: en cuanto le vi abandonar el buque desde el puente volante por babor, crucé y me dirigí al castillo de proa. Allí se habían reunido varios heridos y le indiqué al auxiliar de enfermería que se ocupase de ellos. En ese momento, el grabador y un par de miembros más de la tripulación habían trepado de nuevo a bordo. Hall ordenó a los que permanecían a bordo que extinguieran el fuego y socorrieran a los heridos. El remolcador de flota, el USS Sonoma, llegó junto al SC-699 en 5 minutos y ayudó a sofocar el incendio. Barenbroek se dirigió al Sonoma para ayudar a esa tripulación a conectar mangueras de agua para combatir el fuego. A continuación dirigió el esfuerzo de extinción de nuevo al SC-699. Varios miembros de la tripulación mientras tanto habían lanzado 24 cajas de munición que estaban ardiendo por la borda. Los miembros de la tripulación que cayeron al agua fueron rescatados por el SC-734. Los heridos fueron trasladados a la LST-459. En total, desde el momento del impacto hasta que se apagó el fuego, todos los tripulantes ilesos regresaron al SC-699 pasaron unos 20 minutos. El buque sufriría 2 muertos. El maquinista de motores, marinero de primera Allen Hackman, estaba en cubierta cuando el avión Nick impactó contra este y fue lanzado al mar. Su cuerpo nunca fue recuperado. El operador, marinero de segunda William Henry Harrison, permaneció en su puesto del cañón de 20 milímetros y disparó hasta que el avión se estrelló contra el buque a la altura de su cañón. Su cuerpo carbonizado atentos fue retirado del arnés, rígido aún en posición de cuclillas en la posición de disparo establecida. Murió 1 hora después a bordo del LST-459. El maquinista de motores, el marinero de tercera Robert G. Marsh, recordaba bien aquel día. Fue el hombre que amarró a Harrison a su posición en el 20 milímetros el día del accidente. Justo antes del accidente, Marsh vio al piloto japonés. El piloto, según recuerda, sonreía. Justo entonces, el piloto fue partido por la mitad, de arriba abajo, muy probablemente por el impacto directo de un calibre 50, y después, como sabemos, se estrelló contra el buque. Después Marsh caería, inconsciente, al océano. Cuando despertó había fuego a su alrededor. Una lancha se acercó, un marinero alargó la mano para agarrar a Marsh, pero una capa de piel atento se desprendió de su brazo y volvió a caer al océano. Cuando por fin le subieron a bordo, tuvieron que cubrirle con una capa de cera incrustada en penicilina, literal, o sea, era salvarle el cuerpo como pudiera. Se encontraron trozos del avión del Nick de Takada en el SC-699. Dentro de una pitillera, que era parte del avión, los marineros también se encontraron varias fotos del piloto japonés de pie junto a sus aparatos, muy probablemente fotos del equipo de caza contra el que acaban de luchar. La identidad de los pilotos de la fotografía aún no habían sido verificadas. Esa noche el SC-699 permaneció amarrado al LCI-31 mientras sus hombres realizaban reparaciones de emergencia. El agujero en el costado del buque fue parcheado utilizando madera contrachapada y mantas de la Armada. Al día siguiente el SC-699 fue remolcado a Holanda para realizar nuevas reparaciones. La tripulación fue trasladada a Cairns, en Australia. El SC-699 consiguió surgir 3 meses después listo para volver a la guerra. Motomilla, por su parte, se despertó en el agua poco después del accidente. Pasó 2 noches en el agua antes de llegar a la costa oeste de la isla de Biak, donde volvió a perder el conocimiento debido a una combinación de hambre y frío. Fue rescatado por unos nativos que lo llevaron a la cercana base de la Armada Imperial Japonesa de Manokwari, en la península de Volgepok, la península denominada de Cabeza de Pájaro. El 1 de junio del 44 voló de regreso a Hefman. El informe de Motomilla difiere del registro de eventos aliados. Afirma que los aviones de Kuo y Okabe se estrellaron contra destructores y los hundieron a ambos. Continúa diciendo en ese informe que los otros destructores resultaron gravemente heridos debido a sus acciones. De nuevo, según la versión aliada de los hechos, solo el SC-699 sufrió daños. El 10 de junio, y aquí viene lo triste, el general Guichi Teuruchi, comandante del ejército del área sur, entregó a Takada y sus hombres una mención póstuma. Takada también recibió un ascenso póstumo a teniente coronel. Y también se convirtieron, y aquí está lo triste, en los precursores que se conocía como Tokebetsu Koukeikitai o Tukutai, más conocido, ¿verdad?, como kamikaze. Es decir, el informe erróneo de este hombre, o mal interpretado de este hombre, fue lo que comenzó meses después la campaña kamikaze. Algunos historiadores creen que la designación de este incidente como el primer ataque kamikaze es inexacta. Señalan que a los pilotos kamikaze no se les permitía regresar. En medio de esta batalla atacada, estuvo a punto de decidir escapar, pero regresó al combate, a pesar de que muy probablemente sabía que moriría si lo hacía.
Otra razón por la que este no pudo ser un primer kamikaze se debe a un incidente anterior ocurrido el 1 de febrero del 42, cuando el teniente Kazuo Nakai, de la Armada Imperial Japonesa, intentó estrellar su avión, un bombardero de ataque terrestre, un tipo 96, un Mitsubishi G3M Neil, contra el USS Enterprise frente a la isla Marshall. Aunque el papel del SC-69 Neve, la batalla de Biak, fue breve, la batalla se prolongó desde el 27 de mayo del 44 hasta el 22 de junio. Cuando terminó, más de 6.000 japoneses habían muerto, incluido Katsume, que se había suicidado, y los aliados sufrían algo más de 400 bajas. Almirante, mensaje de la Task Force Celta. Bombarderos enemigos a 20 minutos de su posición. Solicitan que les enviemos cobertura de cazas. Que despeguen los Hornets y los intercepten en el punto Eco 11. ¿Los F-18? Pero si no llegan a esa distancia. Utilice el plan estándar, que un cisterna despegue antes y vayan reaprovisionando. ¿Tenemos esos aviones aquí? Los Intruder, los Viking. Capitán, eso ya está fuera de servicio, hace años. Un Cisterna 767. Eso es una aeronave de la USAF y el más cercano lo tenemos a 600 millas. Capitán, le aconsejo que piense bien su próxima respuesta. ¿No me estará insinuando que no ha escuchado el episodio de fans de esta semana? Es que no tengo el fans, almirante. ¿Entonces tampoco ha escuchado la serie del Harnet? ¿Ni de las maniobras aeronavales, ni de nada? Es que eso de los fans costaba 3 euros y es que me lo gasté en una canción del Quevedo. Está agotando mi paciencia, capitán. Es que el Bad Bunny gastaba más, ¿eh? ¿Por qué me mira así? ¿Por qué llama a la policía militar? ¿Por qué abrí esa ventana? ¡No, no! Me ha fallado usted por última vez, capitán. Bien, continuemos con las maniobras. Usted es el siguiente oficial encargado, ¿no? Procure no decepcionarme. ¿Esa cinta azul de su uniforme? ¿Un vieja guardia? Sí, señor. Yo sí que he activado los fans. Prepararé un eco con 4 pods ARS y ordenaré a los Foxtrot que se dirijan al objetivo. Muy bien, teniente. Quiero decir, capitán. Siga así y llegará lejos en la flota. ¿Cuánto vale sumergirte en la historia bélica? ¿Cuánto pagarías por acceder a los episodios más exclusivos de los conflictos modernos? La verdad es que no tiene precio, pero te lo ponemos fácil. Por menos de lo que gastarías en un café en la cantina de oficiales, puedes disfrutar de los episodios para fans cada viernes y acceder a más de 800 audios exclusivos del histórico. Y lo mejor, sin publicidad programática. ¿Te unes a la guardia de Casus Belli? Bien, primer caso de suicidio o de sacrificio de su vida. Vámonos con otra historia distinta. En este caso, la del comandante del USS Growler, Howard W. Gilmore, que como veremos sacrificó su vida para salvar a su tripulación y a su buque en febrero del 43 mientras patrullaba en las mismas aguas de la historia anterior, en el Pacífico. El 7 de febrero del 43, mientras estaba de patrulla en el sudeste del Océano Pacífico, el comandante Howard W. Gilmore, al mando del USS Growler, el SS-215, y su tripulación, pues, como he dicho antes, se van a labrar un lugar en la leyenda de la Armada y establecieron un estándar del deber que aún hoy la flota de submarinos norteamericana la recuerda. Por sus acciones aquel día, Gilmore recibió la Medalla de Honor del Congreso. El Growler había partido de Brisbane, Australia, el 1 de enero del 43 para patrullar las rutas marítimas entre Track y Rabaul en las islas Bismarck frente a la costa noreste de Nueva Guinea, una zona erizada de aviones y armas japonesas. Durante el mes de enero, Growler hundió varios cargueros japoneses, pero luego llegaron los problemas. En la noche del 4 de febrero, el Growler avistó un convoy japonés de buques mercantes con 2 buques patrulleros escoltándolo. Debido a las condiciones meteorológicas y a la escasa visibilidad resultante, Gilmore optó por un ataque en superficie. El Growler se deslizó en la oscuridad para adelantarse a los buques japoneses. Cuando el submarino, que era de la clase Gato, se acercaba, el buque japonés que iba en cabeza lo divisó y abrió fuego. Gilmore bajó rápidamente el submarino y lo preparó para un ataque con cargas de profundidad. Durante lo que parecieron horas, pero según el registro solamente fueron 40 minutos, las cargas de profundidad sacudieron el submarino, llegando a romper una junta de registro en el tanque principal de proa.
El agua del mar se vertió en la sala de torpedos de proa hasta que un grupo de control de daños pudo contener el flujo con una especie de lámina de goma estirada sobre la boca de acceso y asegurada con gatos hidráulicos. Mientras tanto, el ataque japonés había terminado por fin y Gilmore llegó a profundidad de periscopio, donde vio que tres de los barcos japoneses se alejaban mientras un patrullero permanecía en la zona. Las bombas del Growler aguantaban el agua del mar, que seguía filtrándose en la parte de proa del submarino, y Gilmore mantuvo el Growler sumergido y se escabulló silenciosamente. Cuando oscureció, Gilmore sacó el buque a superficie e hizo la reparación necesaria. Después, el Growler continuó su misión. Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor el 7 de diciembre del 41, la Armada tenía 55 submarinos en el Pacífico con la velocidad, el alcance y la resistencia necesarios para operar como parte de la flota de combate de la Armada. Además, la Armada contaba con 18 submarinos medios, o submarinos S, más lentos y de alcance más limitado. Al final, la Armada retiró los submarinos S del servicio a mediados del 43, a medida que se producían nuevos submarinos de flota. Los S quedaron entonces relegados a misiones de entrenamiento. Apenas 6 horas después del ataque japonés, el jefe de Estado Mayor de la Armada ordenó a las fuerzas estadounidenses del Pacífico que ejecutaran una guerra aérea submarina sin restricciones contra el Japón. Esta orden autorizaba a todos los submarinos estadounidenses en el Pacífico a atacar y hundir sin previo aviso a cualquier buque de guerra, buque comercial o buque civil de pasajeros que enarbolara la bandera japonesa. Cuando tomé el mando de la flota del Pacífico el 31 de diciembre de 1941, nuestros submarinos ya estaban operando contra el enemigo. Eran las únicas unidades de la flota que podían enfrentarse a los japoneses en los meses venideros. Fue a la fuerza submarina a la que miré para que llevara la carga. Esto escribiría el comandante de la flota del Pacífico estadounidense, el gran almirante Chester Nimitz. Los 4 submarinos estadounidenses en Pearl Harbor en el momento del ataque, el USS Narwhal, el Dolphin, el Tautog y el Carl Charlotte, en el astillero naval para reparaciones, habían escapado del ataque sin daños. Eros y otros submarinos estadounidenses habían salido a patrullar ya el 11 de diciembre en las aguas que rodeaban Filipinas e Indochina. Los incesantes ataques submarinos de Estados Unidos a la navegación japonesa durante los 3 años siguientes iban a resultar un factor decisivo en el colapso de la economía japonesa. En el transcurso de la guerra, los submarinos estadounidenses, aunque solo representaban alrededor del 2% de la armada de los Estados Unidos, destruyeron el 30% de la armada japonesa, incluidas 8 portaaviones, 1 acorazado y 11 cruceros. Los submarinos estadounidenses también destruyeron el 60% de la flota mercante japonesa, paralizando la capacidad de Japón para abastecer a sus fuerzas y a su industria. Howard Gilmore, nuestro héroe, va a nacer en Selma, en Alabama, el 29 de septiembre de 1902. Se alistó en la Armada el 15 de noviembre de 1920, sirviendo como marinero. 2 años más tarde aprobó el examen para ingresar en la Academia Naval de Estados Unidos y obtuvo su nombramiento como oficial. Se graduó en la Academia en julio del 26, ocupando el puesto 34, una promoción de 436 hombres. Recibió su nombramiento y fue destinado a servir en el acorazado del USS Mississippi y más tarde en el destructor USS Perry. En el 31, Gilmore asistió a la Escuela de Submarinos de la Armada en New London, Connecticut, y desde el 32 al 35 recibió formación adicional en la Escuela Naval de Posgrado y en el Astillero Naval de Washington. A continuación fue destinado al submarino de nueva construcción, el USS Sharks, el SS-174, un submarino de la clase Porpoise, convirtiéndose en su oficial ejecutivo y navegante cuando fue nombrado en enero del 36. Mientras estaba con el Shark en su crucero, Gilmore desembarcó en Panamá y fue atacado por un grupo de hombres que le golpearon y le llegaron a rajar el cuello. Afortunadamente sobrevivió al ataque casi mortal y finalmente pudo volver al servicio. En el 41 Gilmore tomó el mando del Shark, pero fue transferido al día siguiente del ataque japonés al mando del Growler, aún en construcción en astilleros de la Electric Boat Company en Groton, Connecticut. El Growler entró en servicio el 20 de marzo del 42. Tras su crucero de puesta a punto, el Growler comenzó a operar fuera de Pearl Harbor y fue uno de los 7 submarinos a los que se le asignaron tareas de piquete al norte y al oeste de la isla como parte de la defensa hawaiana durante las primeras fases de la batalla de Midway en junio del 42, y una vez que pasó se puso a patrullar. En junio del 42, en la primera de sus 4 patrullas de guerra bajo el mando de Gilmore, el Growler fue asignado a patrullar alrededor de Dutch Harbor en las Islas Aleutianas de Alaska, uno de los pocos lugares del territorio norteamericano bombardeado por los japoneses durante la guerra. Ese ataque se había producido el mes de mayo anterior. A principios de junio, los japoneses también habían logrado apoderarse y ocupar 2 islas aleutianas, la de Attu y Kiska.
A los 5 días de esa patrulla, Gilmour vio su primera acción cuando 3 destructores enemigos fueron avistados fondeados. Disparó 3 torpedos, uno de los cuales impactó en el destructor japonés Arare en medio del barco. Cuando el Growler salió a la superficie, pudo ver cómo el Arare estaba en llamas al explotar sus calderas. Mientras tanto, el segundo torpedo del Gilmour impactó en la proa del destructor Kasumi. Un tercer destructor japonés, el Shiranugi, disparó 2 torpedos contra el Growler antes de que este, a su vez, fuera alcanzado en la proa por el tercer torpedo de Gilmour. Los 2 torpedos japoneses pasaron a cada lado, fallando el Growler, mientras Gilmour hundía su submarino. El destructor Arare fue hundido y los otros 2 resultaron gravemente dañados, pero pudieron regresar renqueando al Japón para ser reparados. El informe oficial de la Armada sobre la acción atribuye erróneamente al Growler el hundimiento de 2 de los destructores japoneses. Fue un comienzo bastante bueno y el informe de la acción elogia a Gilmour y a su tripulación. Dice así: La primera patrulla de guerra del Growler estuvo extremadamente bien dirigida y los resultados fueron de lo más gratificantes. El ataque a 3 destructores anclados merece los mayores elogios. Por esas acciones, Gilmour fue ya condecorado con la Cruz Naval. Bueno, seguimos. En las 2 siguientes patrullas del Growler, Gilmour aumentó su récord, hundiendo 4 mercantes japoneses en el mar de la China Oriental y recibiendo una estrella de oro en lugar de una segunda Cruz Naval. Y vamos a hablar de la 4ª patrulla del Growler, que es la que tenemos hoy en mente. Los japoneses habían invadido la Rabaul en el 42 y la habían convertido en su base principal en el Pacífico Sur. En el 43 había allí unos 110.000 soldados japoneses. Truk, una segunda base japonesa importante en el Pacífico Sur, estaba situada en las Islas Carolinas y se encuentra a unos 1.800 kilómetros al noreste de Rabaul. El Growler llevaba solo 5 días en su zona de patrullas antes de avistar un convoy enemigo. Maniobrando dentro de la escolta del convoy, Gilmour disparó 2 torpedos que impactaron en uno de los cargueros japoneses. Mientras el barco siniestrado, el Chifuku Maru, un buque de pasajeros y con unos 6.000 toneladas de carga, se hundía, el Growler fue avistado y obligado a sumergirse y aguantar un ataque con cargas de profundidad. 8 días después, hundió otro buque de pasajeros y carga de 6.000 toneladas, el Miyadono Maru. Gilmour desplazó entonces su zona de patrulla hacia el oeste para atacar la navegación entre Truk y Palau en las Islas Carolinas. El Growler atacó y dañó a un carguero y volvió a sufrir un duro ataque con cargas de profundidad. El 4 de febrero, el Growler sufrió la rotura de la junta de la tapa durante un ataque con carga de profundidad de 40 minutos contra el convoy japonés de 4 buques antes de poder escabullirse tranquilamente. Una vez reparados los daños de ese ataque, el Growler continuó su patrulla con el submarino de Gilmour, realizando otros 2 ataques con torpedos, pero esta vez sin conseguir hundir ningún barco enemigo. Poco después de la 1 de madrugada, el 7 de febrero, el Growler estaba en la superficie cargando sus baterías cuando un vigía divisó una cañonera japonesa, más tarde identificada como el Ayasaki, e inició una aproximación. El Ayasaki era un buque de unas 2.500 toneladas construido especialmente para combatir a los submarinos. En aquel momento las condiciones meteorológicas, así como la oscuridad nocturna, habían reducido considerablemente la visibilidad. Al acercarse el Growler, el Ayasaki lo divisó y viró rápidamente con la intención de embestir al submarino estadounidense. Gilmour, que estaba en el puente, hizo sonar la alarma de colisión y ordenó bruscamente: ¡Timón a toda máquina! ¡A babor! En un intento de evitar la inminente colisión. En lugar de eso, el brusco giro hizo que el Growler tomara su propio rumbo de embestida y chocó contra el barco enemigo en medio del buque a 11 nudos, abriendo de par en par la chapa lateral del Ayasaki. El Ayasaki respondió con un mortífero fuego de ametralladoras de varios armas de calibre 50, a las que fue casi un tiro a bocajarro, barriendo el puente del submarino y matando al oficial de cubierta, el alférez W. Williams, y al vigía W. F. Kelly. Otros 2 tripulantes del puente también resultaron gravemente heridos, a uno le volaron una pierna y el otro sufrió graves heridas en el brazo. Gilmour también resultó gravemente herido y se vio obligado a agarrarse a la barandilla del puente para mantenerse en pie. El Growler estaba muy escorado y se había girado hacia un lado. Sus tubos de torpedo de proa estaban por el choque inutilizados. Temiendo que su submarino estuviera a punto de perderse por completo si no se sumergía inmediatamente, Gilmour ordenó despejar el puente. Los oficiales, el oficial ejecutivo y el contramaestre, descendieron y arrastraron detrás de ellos a los 2 heridos a la torre de mando. Pero Gilmour estaba demasiado mal herido para abrirse paso hasta la escotilla y volver al Growler. Todavía agarrado a la barandilla, ordenó a la tripulación que simplemente que se sumergiera. El teniente Arnold Shale, oficial ejecutivo, que había sufrido graves contusiones y estaba aturdido tras caer por las escalerillas a la sala de control,
esperaba abajo. Al oír la orden, dudó brevemente y luego obedeció. Algunas fuentes indican que Shade actuó para cerrar las escotillas solo después de que Gilmore le repitiera la misma orden por segunda vez. Curiosamente, el informe oficial del incidente, presumiblemente redactado por Shade, no menciona en absoluto la orden de hundirse o de bajar. El informe dice que después de que el oficial, el contramaestre y los heridos estuvieran dentro de la vela, pasaron unos 30 segundos. Nadie más apareció por la escotilla. Sonó la alarma de inmersión. Se cerró la escotilla. Sumergido. El Growler vació sus tanques de lastre y se escabulló alejándose del Ayasaki y por debajo de las olas, mientras Ayasaki seguía rociando el submarino con fuego de ametralladoras. Shade tomó el mando del Growler, que ahora tenía agua en su sala de mando, debido a las fugas, como he dicho antes, en la vela y en la sala de bombas, de torpedo más bien, pero fue capaz de nivelar el submarino a profundidad de 50 metros, mientras los miembros de la tripulación luchaban por controlar la inundación. Se observaron 3 cargas de profundidad, pero a una distancia considerable del Growler. Según informó Shade, teníamos agujeros de bala en la vela, casi nos inundaron. Nos hizo perder toda la energía auxiliar y provocó un incendio eléctrico. Permanecimos inactivos durante 20 minutos. Para entonces la tripulación había estabilizado la situación y Shade había recuperado todos sus sentidos. Llevó de nuevo al Growler a la superficie intentando volver a enfrentarse al enemigo, pero el Hayasaki había desaparecido. Shade informó de que había sido hundido, pero el barco japonés había podido alejarse por sus propios medios. Una búsqueda de la zona no logró encontrar los cuerpos de Williams, Kelly y Gilmore. Sus cuerpos la verdad es que nunca fueron encontrados. Shade llevó al Growler de vuelta a Brisbane con su velocidad en superficie reducida a un 30% y según contaba con un control de inmersión extremadamente difícil. El submarino llegó allí el 17 de febrero. Fue llevado inmediatamente al dique seco y reparado. Volvió a combatir al principio bajo el mando de Shade, que en aquel momento era el comandante submarino estadounidense más joven en servicio. El Growler también había recibido un nuevo apodo. Según escribió Shade, cuando los australianos sustituyeron nuestra proa dañada, pusieron 2 pequeños canguros, como una especie de mascarón de proa. Era nuestro distintivo más preciado. Estos 2 canguros lo que haría serían que fuera el Growler llamado el Kangaroo Express. Tras las reparaciones, continuó operando en el Pacífico. El Growler se perdió en su 11ª patrulla de combate en noviembre del 44. El 8 de noviembre, un grupo de submarinos liderados por Growler, entonces bajo el mando del capitán T.B. Bean Oakley, se había acercado a un convoy japonés al sur de Mindoro, de las Islas Filipinas, con el Growler en el lado opuesto del convoy de otros 2 submarinos estadounidenses. El Growler ordenó que se iniciara el ataque y luego guardó silencio. Una vez iniciado el ataque, los otros submarinos estadounidenses, el Hake y el Hartford, informaron de haber oído lo que parecía la explosión de un torpedo y luego una serie de explosiones de carga a profundidad en el lado del convoy del Growler, quizás hasta 3 de estas últimas. Desapareció y todo el esfuerzo por contactar con el Growler durante los 3 días siguientes resultaron inútiles. Finalmente se dio por perdido. Era posible que hubiera sido alcanzado por uno de los torpedos del Hake o del Hardhead que se habían colado entre los barcos japoneses, o que hubiera sido alcanzado por uno de sus propios torpedos que detonó antes de tiempo, o que giró sobre sí mismo en una carrera circular, o puede que simplemente fuera hundido por una vez por los barcos de escolta del convoy. Lo que está claro es que se llevó la vida de 85 hombres. En el momento de su pérdida, el Growler había recibido 8 estrellas de combate por su papel en la guerra del Pacífico. Había hundido 17 barcos enemigos y 74.900 toneladas de carga enemiga y había dañado otros 7 buques enemigos. Gilmore sigue siendo su tripulación más condecorada, sigue siendo el tripulante más condecorado. Recibió la medalla de honor, me vas a permitir Dani, lo leo yo, por su distinguida gallardía y valor por encima y más allá de la llamada del deber, según la citación. La Armada de los Estados Unidos calificó lo sucedido durante el encuentro del 7 de febrero como una de las acciones más gallardas de la historia naval y el acto de abnegación más famosa conocida por el servicio submarino estadounidense. Fue el primero de los 6 submarinistas que recibieron la medalla de honor durante la Segunda Guerra Mundial y solo el segundo submarinista en la historia del servicio en ser tan honrado. El primero sería el torpederista Henry Breton, que regresó a un submarino Cosundía para rescatar a un compañero tras un incidente en tiempo de paz en el 26. Gilmore fue honrado además en septiembre del 43 cuando un buque nodriza submarinos, el USS Howard W. Gilmore, fue botado en el astillero naval de los Estados Unidos en Maryland Island, California. Así pues, esta mini historia de menos de 40 minutos para contaros, ¿veis? 2 historias de sacrificio por sus compañeros. O por la guerra, como queréis pensarlo.
Cortillo, ya lo sé, 2 historias cortas, lo sé, pero para eso son estos mix. Si os han gustado, gracias Dani por poner la voz, siempre te lo digo. Pues ya sabéis, comentar, compartir, darle un like. Soy Esaú Rodríguez, un saludo y hasta otra.